Los deberes y las responsabilidades de los padres. Eh, en este video vamos a considerar, como dice el título, los deberes y responsabilidades de los padres y también de los padres extensivos, o sea que eventualmente son los abuelos. Entonces, ante esto debemos de comprender de que por empezar, la cabeza del hogar, el padre, debe ser el líder espiritual de la familia. Esto quiere decir de que Dios puso al hombre como cabeza del hogar y debe funcionar en ese sentido. O sea, debe de ser el guía espiritual de los hijos, de la familia en general. Entonces, esa responsabilidad cae sobre el padre y debe cumplir la función de sacerdote, si se puede decir así, de llevar las necesidades humanas sus seres queridos próximos a su propia familia a la presencia de Dios y confiar en la provisión de Dios también. Entonces, para eso se debe ejercer un liderazgo adecuado. El liderazgo adecuado es aquel que se ajusta a la voluntad del Padre, Dios. Entonces, una vida en santidad, una vida sujeta a la escritura bíblica. No estoy hablando de vivir como en el Antiguo Testamento, ni tampoco tomar actitudes pseudo machistas como podían ocurrir en el Antiguo Testamento. Aún en el Nuevo también aparece todo eso. Pero vamos a ver que es el hombre tiene la autoridad, la que conlleva responsabilidad, la que conlleva también amor de servicio a Dios y a los suyos. Entonces, en eso radica la responsabilidad de ser cabeza de hogar. Debe de educar por medio de la enseñanza y de la amonestación, es decir, establecer una disciplina. Dicho sea de paso, quiero recordar que la palabra disciplina no tiene nada que ver con el uso de la vara. La palabra disciplina viene de la misma raíz lingüística que discípulo. Entonces el discípulo, al practicar la voluntad de Dios, está practicando la disciplina. Por ejemplo, hay disciplinas que son espirituales. O sea, cuando se habla de disciplina no se tiene que asociar con la vara, con golpes, con castigos corporarios, sino educar al niño en su camino. Entonces, cuando se refiere a la vara, está hablando de aquellos que ilustraban. O sea, viene de un concepto griego ya desde unos 300 y pico años antes de Cristo. No voy a ampliar más el tema, creo que pocas palabras, buen entendimiento. Eh, por tanto, también no deben los padres provocar a ira, dice la Escritura en Efesios 6:4. Eso quiere decir de que la enseñanza tiene que ser con amor, tiene que haber una disciplina que conlleva educación, que conlleva amor, que conlleva propiamente la disciplina, no solo del aprendiz, del hijo, sino del padre. El padre tiene que ser una persona disciplinada, si no, no puede disciplinar a nadie. Entonces, para eso, entonces el padre cabeza de hogar tiene que ser un ejemplo a seguir. Vemos entonces de que el hijo es preparado por su papá para enfrentar el futuro. Más allá de cómo haya sido preparado el padre, tal vez no fue dentro del mismo parámetro, pero esas cosas que pasaron en años pasados, en la infancia de cada uno, que cada uno de nosotros puede haberlo experimentado, pero eso no debe ser volcado a aquel resentimiento, bronca o como lo quieras llamar, aquellos que te quedó hace 20, 30, 40, 50 años atrás, volcarla al hijo. O sea, no tiene nada que ver con su abuelo, no tiene nada que ver con las cosas que pudieron herir a su papá. Entonces, el padre tiene que ser consciente de su propia responsabilidad delante de Dios. Las experiencias pasadas que le hubieran traumado no tienen lugar en la formación del hijo. Entonces, prepara el hijo para enfrentar el futuro. La función de la madre la madre es la que transmite la vida, es la que engendró por la semilla del padre, es la que engendra al hijo, trae al hijo en su vientre, lo da a luz, le va a dar su pecho, le va a dar de comer, le va a dar calor, le va a dar amor. Entonces la función de la madre es transmitir vida, ¿no? Entonces la vida que proviene de Dios, entonces la mujer como madre, como esposa y como madre, entonces, porque no puede ser madre sin ser esposa, debe ser esposa para ser madre.
no ser madre antes de tener un esposo. Entonces debe de dar vida y dar vida en abundancia. No me entienda mal, no estoy diciendo de que la mujer es Cristo, sino en cada creyente Cristo es en uno. Por tanto, tenemos la responsabilidad de dar vida. La mujer, en este caso, transmite la vida y va a poner su propia vida por delante del hijo. Ese es el amor de madre. Entonces va a cuidar, proteger, formar, guiar a su propio hijo en amor y en santidad. Dice la Escritura en el Salmo 71, verso 6, en ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza. Dice también en Salmo 127, 3, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Entonces vemos el valor intrínseco que conlleva escrituralmente el hecho de ser madre. Entonces debe de también enfocarse en el cuidado y la educación. Tenemos un ejemplo, la mamá del gran John Wesley, aquel gran evangelista de siglos pasados, que ella, Susana, se llamaba, tuvo 19 hijos, 9 murieron. Sobrevivieron 10 que fueron educados y formados a leer, escribir y a ser personas de bien a través de la escritura bíblica. De ellos aprendieron a hablar y escribir con la Biblia. Entonces, yo sé que los tiempos que corren son diferentes, pero con más razón debemos de enfocarnos más en eso, porque ahora los hijos están más expuestos que nunca. Entonces, tiene que estar a través de la mamá, tiene que estar expresado el cuidado y la educación para con los hijos. Entonces, también ha de dar como mujer esa sensibilidad que tiene la mujer, dar el consuelo, dar el aliento para seguir adelante, para soportar ciertos dolores, penas, enfermedades, circunstancias de la vida como fuese. La mamá siempre está ahí. Entonces, para alentar, nunca para desalentar, sino para alentar, aunque haya cometido error. Entonces, el error mismo involucra la disciplina, sin querer volver a lo anterior. El error mismo involucra la disciplina porque siempre hay una disciplina que viene de Dios. Esa no la podemos evitar nunca. Entonces dejemos de que Dios trate con los hijos en ese sentido y le corresponde a los padres la educación. Por tanto, ante la falla, darle consuelo y aliento, no apartarlos, no dejarlos abandonados. Entonces, interceder por los hijos, orar de todo corazón por los niños. Ellos tienen un grado de inocencia que según se estima, bueno, va cambiando de acuerdo a las épocas, esto fue cambiando, pero antes a los 12, 13 años todavía los chicos tenían inocencia. Dice la Escritura en Génesis capítulo 8, creo que verso 25, por ahí, dice, el corazón del hombre es malo desde los días de su juventud. Lo que está hablando que hasta la adolescencia o preadolescencia hay un estado de santificación, de santidad, que viene precisamente de Dios. Pero después eso se va perdiendo con el roce con el mundo. Y cuanto más amor reciba, mejor va a ser ese ser humano. Cuanto más golpes reciba físicamente, peor va a ser ese ser humano. Por tanto, la disciplina tiene que estar sustentada en el amor. La enseñanza tiene que estar sustentada en el amor. La tolerancia no es aguantar. La tolerancia es soportar la prueba como padre y en ese momento apoyar a los hijos, como te gustaría a ti que te apoyen. Entonces, la función de los abuelos. Es importante la función de los abuelos porque es la historia familiar, es la identidad, es la integridad familiar, es la unión, es lo que conserva unido, es el núcleo de la familia, es la raíz, la lengua, la cultura, las comidas, todo. O sea, hay una identidad del apellido, todas esas cosas entran en juego en los abuelos. La función de los abuelos es gestionar el amor que ellos tienen, como lo tuvieron para sus hijos, lo tienen ahora para los nietos con más razón. Entonces es fruto de su fruto. Por tanto, qué bueno que es de que podamos ver el fruto del vientre del vientre. O sea, estoy hablando de nietos. Entonces, esto involucra la continuidad familiar a través de las generaciones. Deben expresar hacia los nietos un amor muy especial,
que en parte es natural, pero en parte tiene que ser asimilado a través de la escritura bíblica. Pueden enseñar valores morales los abuelos a los niños y maneras sabias de tratar en cada situación. Dice Job en capítulo 12, verso 12, en los ancianos está la ciencia, es decir, el conocimiento, y en la larga edad la inteligencia. Ahí entra la sabiduría. El cumplimiento de la tarea espiritual por parte de los abuelos es importantísimo, la lectura bíblica, igual que la mamá, también la oración, la intercesión, todos esos elementos son fundamentales para el crecimiento y buen desarrollo de los niños. También vamos a continuar con las responsabilidades de ser padre. Vuelvo al padre en términos de responsabilidad. Debe ser el líder espiritual de la familia. Debe ejercer el liderazgo meditando en la palabra y orando constantemente. 3. Debe de recibir la sabiduría de Dios para saber en qué momento debe de amonestar a sus hijos y de la manera en que debe de hacerlo. No como me criaron, no como aprendí, no como se me da la gana, sino en el marco de la voluntad de Dios. O sea, no engendréis, no provoquéis a tus hijos a violencia. Entonces debe moderar la fe para que sus hijos puedan tener una fe recta. O sea, ser religiosos en el mejor sentido, sí. Ser religiosistas y hacer un dios de la religión, eso no conviene. Esa no es la tarea del padre. La tarea del padre es llevar a los hijos a Dios y que ellos tengan esa relación personal. Ellos no van a ser salvos por nosotros, van a ser salvos a través nuestro en función de que ellos crean por lo que nosotros hacemos y decimos. El padre debe proveer los alimentos, la vestimenta, la salud y la educación de sus hijos. Es proveedor en todo sentido. La responsabilidad de la madre. La madre es progenitora, protege, guarda, equipa, el instrumento por medio del cual Dios concede la vida a las personas. Bendito sea el Señor que escogió a la mujer para este brillante proceso de la maternidad. Debe de instruir a sus hijos en la palabra de Dios y sembrar la palabra de Dios en sus corazones. Debe de acoger a los hijos luego de haber sido corregidos por el padre y animarles a seguir adelante. Por último, la oración por los hijos es la tarea más importante de toda buena madre cristiana. Y los abuelos, más allá de lo cultural y familiar, deben enseñar los valores morales con que ellos fueron formados, con que ellos creyeron, con que ellos formaron a sus propios hijos, que ahora son los padres de esos nietos. Entonces, con esto, hasta aquí, la responsabilidad de los padres, cómo deben de educar los padres a los hijos en esa relación tan íntima y tan especial que va a marcar a los niños cuando sean hombres y mujeres de bien el resto de su vida. El resto de su vida van a recordar cada caricia, cada amor, cada palabra, cada gesto y cada golpe. Por tanto, instruyamos a los hijos como queremos nosotros que sean ellos mañana para con nosotros también. Que Dios te bendiga y te dé sabiduría.